Muy buenas noches queridos amigos, queridos hermanos, gracias por estar ahí una vez más. Aquí estamos comenzando después de un día de haber compartido, parecía que no íbamos a poder arrancar, pero aquí estamos comenzando este programa en vivo, vivo de Facebook Live. También podés encontrar todo lo que tenemos aquí, podés encontrarle todo lo que publicamos, todos los vivos que hacemos, lo podés buscar luego en nuestra página de YouTube para verlo, para compartirlo, para darle un me gusta, para estar listo. En fin, aquí estamos para comenzar esta nueva transmisión en este día, donde estamos dando una serie de estudios que hemos dado en llamar Conociendo al Jesús de la Biblia. Pero muy interesante, porque el Jesús de la Biblia solamente se le puede conocer a través de la Biblia, no a través de supuestos, de inventos, de fórmulas, porque en realidad aquellos que no quieren aceptar quién era Jesús como lo dice la Biblia, es porque buscan mil formas de negar la deidad de Cristo, y de esa manera entonces se dedican a buscar múltiples de suposiciones y de hacer fórmulas que ni siquiera Einstein lo podría resolver, esas fórmulas que hacen para negar la deidad de Cristo. Entonces no podemos hablar de Jesús sin la Biblia, y no podemos estudiar a Jesús sin estudiar toda la Biblia. Jesús dijo claramente, y esto lo repito casi a diario, a cada programa que hacemos, Jesús dijo: escudriñad, y vamos a recalcar esta palabra, escudriñar, estudiar. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Tal vez nunca vas a leer, nunca vas a entender, nunca vas a ver los testimonios de Jesucristo si no estudias las Escrituras. Si tú las lees como lees el periódico, no como la revista Olé, porque esa la leen con mucho más detenimiento y con mucho más preocupación, y mil veces leen una y otra vez. No, en la Biblia, estudiarla, mire, con estudiar un poquito menos de cómo leen la revista o leen la revista deportiva, sobre todo los varones, o cómo investigan la revista de moda las mujeres, realmente, si de esa manera estudiaran la Biblia, o un poquito menos estudiaran la Biblia, aprenderían mucho, porque realmente es una forma muy, con tanta minuciosidad. Aparte, mirar el detalle de cada foto, de cada vestido, y para los hombres, porque no nos podemos olvidar nosotros, los hombres, de cómo tenía atado el cordón del botín de Messi, si era todo el mismo color, si uno estaba un poquito más corto, si cómo se dejó la barba, todos esos detalles. Bueno, si estudiáramos la Biblia con esos detalles, veríamos en cada página de la Biblia, podríamos llegar realmente a distinguir a Jesús desde Génesis, desde Bereshit, desde el comienzo hasta Apocalipsis, hasta el libro de Revelaciones, hasta la última página de la Biblia. Así que es bien interesante si nos ponemos a estudiar realmente la Biblia. Y ¿por qué no aprovechar este tiempo de supuesta pandemia, donde todos debemos estar en casa, pero nadie está en casa? Todos debemos quedarnos encerrados, pero nadie está encerrado. Es decir, no hay trabajo, nadie está cobrando su sueldo, pero tampoco nadie está encerrado. Así que ayer en una experiencia no nos dejaban entrar al supermercado a Silvia y a mí como matrimonio, pero adentro hay un montón de familias con todos los chicos del supermercado, y digo, ¿what? No entiendo nada de esto. Así es de ridículo este tiempo de pandemia que estamos viviendo,
también tiempos donde se amenaza a los médicos, a los policías, porque son probables focos de contagio. Decían, yo no sé si en Salta o en uno de los países del noroeste argentino, querían apedrear una ambulancia porque ponían en riesgo supuestamente la seguridad de todo un pueblo, y están viviendo con un frenesí. Esto ya ha pasado a una histórica desinformación ante tantas idas y venidas, ante todo lo que está preparando el nuevo orden mundial, porque esto solo se trata de prepararnos como ovejitas para aceptar todo lo que aquel hombre que es el anti-hijo de Dios, el anti-hijo de Dios, el anti-Jesús, el anticristo, del cual Jesús dio testimonio y dijo: vine yo en el nombre de mi Padre, le dijo a los judíos, y a mí no me recibiste, pero vendrá otro en su propio nombre, y a este sí recibiré, profetizando sobre el advenimiento del anticristo, a quien el pueblo de Israel sí lo va a recibir. Dicho esta pequeña introducción, voy a saludar también a Silvia, mi esposa amada, que me acompaña todas las tardes, sentadita acá con muy pocos momentos de entrar. Yo creo que, no sé si ella no quisiera, pero tal vez yo hablo mucho, pero bueno. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pastor, muy buenas tardes, feliz cumpleaños, dándole gracias a Dios por un año más de vida, diciendo al Señor gracias por este cumpleaños, por el regalo de la vida, de poder vivir estos tiempos, y gracias a todos los que ya se comunicaron, los que ya están compartiendo con nosotros el programa, que son muchos. A Gloria Beatriz, a Cristóbal, a Celestino, a Neisa, a Karina Ávila, gracias a Verónica, Sabina Charo también está conectada, y todos los que nombré, todos te dejaron un saludo por tu cumpleaños, así que gracias por estar ahí acompañándonos, y esperamos como cada noche que pueda sentirse como en casa, así que Dios bendiga y que podamos compartir la palabra. La verdad que muchísimas gracias. No he podido responder a nadie todavía, pero es muchísima la gente que envió sus saludos por este cumpleaños, y bueno, así que gracias y bendiciones para todos. Gracias por su amor manifestado a través de los mensajes. Así que gente que pensé que ya no se iba a acordar de mí, porque han pasado muchos años y realmente fue muy grato recibir esos mensajes. Así que continuando con la palabra del Señor, y decíamos, conociendo a Jesús a través de la Biblia, y hemos estado estudiando todos estos días con respecto al Jesús que es anunciado desde el Génesis, desde el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dios, cuando el pecado o la muerte entra a través de Adán, Dios empieza a anunciar al Padre que habrá un segundo Adán, este es Cristo, a través de quien entraría la vida. Así que hemos estado estudiando todo el Antiguo Testamento, no todo, realmente solamente partes muy salpicadas, así como un muestreo de todos los lugares donde se ha anunciado firmemente el nacimiento y la muerte del Mesías, el sufrimiento del Mesías. Y siempre decíamos que nos ha llamado poderosamente la atención de cómo el pueblo de Israel y los judíos, y digo así no despectivamente, sino porque son los que practican la religión judaica, cómo no pudieron entender, y ellos tienen el mismo libro, el mismo Antiguo Testamento que nosotros, que le llaman la Tanaj. Así que la Tanaj está manifestado, la Tanaj es la Torah,
los 5 primeros libros más los demás que componen el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros escritos por Moisés, que nosotros llamamos el Pentateuco, el llamado la Torá para el pueblo de Israel, pero desde el capítulo 3 de la Torá es donde más claro se manifiesta el advenimiento de Cristo, hasta el último libro del Antiguo Testamento, el cual es Malaquías. Hasta allí está anunciado Jesucristo. Y decíamos cómo nos llamaba la atención de que no han podido entender ni han podido recibir al Mesías cuando vino realmente a hacer la voluntad del Padre. Ahora, hoy vamos a comenzar reconociendo a Jesús a través de la Biblia. Dentro de este espacio hemos estado analizando el Jesús anunciado en el Antiguo Testamento hasta su nacimiento. A partir de ahora vamos a tomarnos un par de días o algo más para estudiar la preexistencia de Cristo. Es muy importante estudiar la preexistencia de Cristo, porque esto va a echar por tierra muchos mitos que han enseñado durante muchos años, mitos que tal vez comparten, y no quiero ofender a nadie, a nuestros hermanos, a nuestros amigos católicos, y hay también una secta pseudo-evangélica que dice, que le llaman también solo Jesús, o los unicistas, que ellos solamente creen en Jesucristo, no creen en la Trinidad, no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que ellos anuncian que Jesucristo es el Padre mismo que se hizo carne. Es decir, es la misma persona, no es como si fueran dos personas diferentes, porque la Trinidad es eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. Como nosotros, como los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, también somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y en la muerte esto se ve claramente, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. El espíritu, es decir, el soplo de vida, vuelve a Dios, pero el alma, donde están las emociones, los recuerdos, donde están todo lo que hizo el ser humano, va o al cielo o al infierno. No hay término medio. Así como el hombre es tripartito, y esta gente dice que no, es difícil de entender la Trinidad, pero tampoco podríamos entender entonces los tripartitos del cuerpo. Y hoy ni siquiera los científicos pueden negar las 3 partes del cuerpo humano. Así que aún los psicólogos hablan de las 3 etapas o los 3 componentes de una persona, que es el cuerpo, el asiento del alma, las emociones, que es su materia de estudio como psicólogos, y el espíritu. El espíritu no es imposible negar, porque todos los experimentos científicos dijeron es imposible que el hombre no tenga un espíritu que viene del cosmos. Le dan miles de lugares para no reconocer a Dios simplemente. Así que vamos a orar. Y esta es la introducción de lo que va a ser el tema de hoy, de lo que vamos a arrancar de hoy, conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia, la preexistencia eterna de Cristo. Porque no es una preexistencia que tuvo un nacimiento, sino la preexistencia eterna de Cristo. Y solamente los primeros versículos que vamos a estar leyendo ya tira por tierra lo que es un mito de que Jesús, según el fundamento católico, Jesús existe a partir de María. Según los unicistas o aquella secta llamada solo Jesús,
Jesús existe a través de que el Padre se encarnó humanamente. O sea que no quedó nada en el cielo, el Padre se encarnó lo que antes se llamaba Jehová o Yahvé o Yahweh, ahora se llama Jesús porque se hizo carne. Pero ellos dicen que es la misma persona, negando la preexistencia de Cristo. Y podemos leer, hoy vamos a ver en el Nuevo Testamento, mañana, a partir de mañana vamos a estudiar también toda la evidencia científica, bíblica, ya que dijimos que la materia de estudio de Jesús es la Biblia. Vamos a estudiar Silvia va a estar estudiando toda la preexistencia de Cristo, no todos, sino algunos pasajes puntuales en el Antiguo Testamento de la preexistencia ya de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Y qué lástima no lo tengo al pastor Gerardo cerca. Vamos a ver cómo hacemos después para que el pastor Gerardo pueda orar y bendecirnos a través de una oración. Vamos a nuestro director de cámaras, de programación, de todo. Vamos a invitarle a que él pueda buscar la forma de estar conectado con diferentes lugares. Así que vamos a orar, Silvia. Vamos a orar. Vamos a orar por todo este momento, y en otro momento vamos a invitarlo también al pastor Gerardo y otras personas que siempre están a compartir un vivo en el programa. Así que vamos a estar orando. Padre Celestial, gracias te doy por este momento. Yo quiero pedirte que bendigas, que nos des sabiduría de lo alto para entender tu palabra, Señor, para entender las evidencias que tú dejaste claramente a través de tu palabra de la existencia del Mesías Jesús desde el principio, cuando el principio era nada, tú ya existías, Señor. Por eso, Señor, queremos darte gracias por tu tremendo poder, por tu deidad. Señor, en ti están los fundamentos de todas las cosas. Por eso también tienes autoridad para sanar enfermos, para libertar endemoniados, Señor. Tienes autoridad para ministrar amor al que lo necesita, para sanar el alma afligida, para asistir a los que lloran, Señor, consolar a los que sufren. Señor, por eso te pedimos que hagas todos estos milagros en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ya vamos a pasar a los primeros versículos que vamos a estar leyendo en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 y 30. Leemos: El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Qué tremenda la declaración de Juan el Bautista. Dice que él estaba bautizando, predicando y bautizando a orillas del Jordán, y lo hacía a través de toda la provincia de Judea, y que mucha gente salía a Juan para ser bautizado, y Juan les predicaba, le hablaba de arrepentimiento, y continuamente cuando él le preguntaba: ¿quién eres tú para bautizar? Los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista: ¿quién eres tú para bautizar? ¿Acaso tú eres el Mesías? Y él le decía: no soy. Después le decían: ¿acaso eres tú Elías? No. ¿Acaso eres tú fulano? No. Y no le daba mayor explicación. Entonces, ¿quién eres? Yo soy uno que clama en el desierto, que prepara calzada, que prepara la senda para el que va a venir a bautizar, no con agua. Yo la verdad los bautizo en agua, como un símbolo, como una señal,
pero el que viene después de mí, y Juan el Bautista predicaba esto con mucho ahínco, él les bautizará en Espíritu Santo. Es decir, el bautismo de él es mucho más importante que el mío. Es decir, él tiene ese poder, él es mayor que yo. Y así terminó la discusión de un día con los fariseos, con los enviados de los fariseos. Dice que el otro día, alzando la vista, Juan vio que se acercaba Jesús. Qué tremendo momento para Juan el Bautista. Y no hay muchos o no hay ninguna referencia bíblica a si Juan el Bautista y Jesús se conocían. La única referencia bíblica hay que María, estando embarazada de Jesús, visitó a Elisa, que era su prima, la madre de Juan el Bautista, y cuando María le visita, no por obra de María, sino por obra de Jesús, que estaba allá en su vientre, dice que Juan el Bautista, no Elizabeth, no la madre, sino Juan el Bautista, recibió allí en el vientre, estando en el vientre de su madre, recibió el bautismo en el Espíritu Santo y el niño fue conmovido. Tremenda esta historia, es tremendo. Y no hay otro relato de que Juan el Bautista y Jesús se hayan cruzado luego en el camino. A medida que fueron creciendo, cada uno tomó su distancia. A Juan el Bautista no lo persiguió Satanás de niño, a Jesús lo persiguió la muerte de los niños a través de Herodes. La familia de Jesús y su familia tuvo que emigrar a Egipto y allí quedarse por muchos años hasta que el ángel le dijo: vuelve, porque Herodes ha muerto, el que procuraba matar al niño ha muerto. Pero José toma la decisión de no ir a la región de Judea, sino que toma la decisión de llevarlo lejos, del otro lado prácticamente, viniendo de Egipto, atraviesa Judea y se dirige a lo que hemos ya estudiado, que es Galilea de los gentiles, y allí creció Jesús. Y si bien prácticamente como buen judío todos los años habrán ido a adorar al templo de Jerusalén, pero no hay registro de que Jesús y Juan el Bautista hayan tenido una etapa de crecimiento, conociéndose, una relación. El único momento que la Biblia nos relata del encuentro entre Juan el Bautista y Jesús fue cuando ambos estaban en el vientre de su madre, de su respectiva madre. Ahora, muy interesante, porque Juan el Bautista termina de predicarle y le predica duramente sobre todo aquella raza religiosa, aquella élite religiosa que eran especialmente los fariseos, y le dice: yo no soy nadie, yo soy alguien que bautiza en agua, pero después de mí viene alguien. Él bautiza con un poder superior, un poder que viene del cielo, que es el Espíritu Santo. Así que tremendo la prédica de Juan el Bautista. Pero al otro día de semejante predicación de Juan el Bautista, ve que venía Jesús, se acercaba hacia él, y él ni se imagina que venía Jesús, porque Jesús venía a que Juan el Bautista lo bautizara en agua. Venía a cumplir, porque Jesús cumplió todo el rito, todos los rituales que el hombre debía cumplir. Jesús lo cumplió por nosotros. Es decir, y todos los sacrificios de la ley los cumplió en sí mismo para que nosotros seamos salvos, pero no por la ley, no por sacrificios de bueyes, ni sacrificios de oveja, ni nada de esto, sino por el sacrificio del único Cordero perfecto, el cual es Cristo. Y Juan Bautista lo ve venir y queda impresionado al ver llegar al mismo Dios hecho carne, venía caminando hacia donde estaba él. Y él decía de Jesús que
que él no era digno ni siquiera de desatar su sandalia encorvado. Decía, ni siquiera soy digno de postrarme y desatar sus sandalias. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Y él ve que el Hijo de Dios, porque Juan el Bautista sabía muy bien quién era Jesús, venía hacia él, y entonces él hace una declaración tremenda que se encuentra en el versículo 29 que leíste, Silvia. ¿Querés leer de nuevo, por favor? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que solamente podía ser el Hijo de Dios, el Cordero perfecto de Dios. Los demás, los millones de corderos sacrificados antes, los corderos que eran pastoreados por pastores que pastaban en el campo, las ovejas, los bueyes, los toros que se sacrificaban, eso fue todo sombra del verdadero Cordero de Dios que es Cristo. Eso fue solamente sombra. Y fíjense, ¿no?, hasta dónde el error del pueblo de Israel, que todavía se mueren por construir, su gran anhelo es construir nuevamente el templo, donde seguir sacrificando corderos, donde seguir sacrificando animales, cuando ya el Cordero perfecto, y después de Cristo no hay otro sacrificio que pudiera servir para cubrir nuestros pecados. La única sangre perfecta derramada fue la de Cristo, porque sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces la sangre de Cristo fue derramada hasta la última gota por nuestros pecados. Dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. ¿Cómo dice Silvia? Leemos de nuevo para que nos grabemos a fuego este mensaje. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que no es los Yemayá de los Umbanda. No son los dioses Umbanda los que quitan el pecado del mundo. No es la Pompa Gira, no es Eshu, no es San Expedito, no es Buda. ¿Qué me está diciendo? No es la diosa Kali. Ninguno de estos que usted tal vez está adorando tiene una imagencita en su casa. Ninguna de estas cosas quita el pecado del mundo. La Biblia dice, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Ni siquiera es María, la madre de él, el único, la madre según la carne, el único que quita los pecados del mundo es Jesucristo, el único que quita el pecado del mundo. Y yo quiero que eso lo grabemos a fuego, porque hoy en día estamos buscando muchas formas de alcanzar el perdón de nuestros pecados. Algunos hacen sacrificios. Yo recuerdo que cuando era chico y cuando fui monaguillo alguna vez, me habían dicho que a través de las promesas. Entonces yo hacía miles de promesas que nunca cumplí. Algunos sí cumplen. Y entonces decía, ay, Virgencita de Tatí, por favor, si me da esto, yo te doy lo otro. ¿Y qué le podemos prometer a Dios? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? Dice la palabra. ¡Qué tremenda! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús y no otro. ¡Qué tremendo! ¿Cómo dice el verso 30, Silvia, el versículo 30? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, este versículo es tremendo. Es tremendo si entendemos el contexto histórico. Entonces, cobra tremenda importancia este versículo, cuando entendemos el contexto histórico
¿Y qué está diciendo Juan el Bautista? Aquí dice, este es de quien yo decía. ¿Cómo dice? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Qué interesante esto. Ahora, ¿en qué radica lo interesante? Decirlo de una vez, me están diciendo del otro lado. Es decir, lo interesante era que Juan el Bautista era mayor que Jesús en edad. Entonces dice, después de mí viene uno que es antes que yo. No puede ser. Si Jesús nació después que Juan el Bautista. Juan el Bautista sería por meses, por aproximadamente 4 o 6 meses, sería mayor que Jesús. Pero Juan el Bautista dice algo tremendo. Y aquí que viene alguien, este de quien yo decía, de este varón, es antes de mí, porque el primero que yo, porque él ya es antes de mí. Es decir, antes de que yo me formaste, antes de que yo me formase, él ya era, él ya existía, él es anterior a mí. ¡Qué tremendo! Juan Bautista se reconoce que él nació humano, pero antes de él había alguien que era superior, que era antes de Juan el Bautista, aunque nació después. ¿Cómo se puede entender esto? Y Juan Bautista hace clara alusión a todo esto. Y aquí, para todo esto que hemos estado compartiendo, nos va descorriendo el velo para entender lo que nos dice el Juan 1:1. Y ahí quiero, porque cuando leemos que esta parte tiene nombre y apellido, que es Jesús, el Cristo, es antes, que es mayor que yo, porque es antes que yo, dice Juan el Bautista, aunque él haya nacido después. Pero acá dice algo tremendo, y acá dice, pero ¿por qué dice esto Juan el Bautista? ¿Qué le lleva a Juan el Bautista a decir semejante cosa? Bueno, aquí vamos a empezar a entender leyendo el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 3. El 4. El 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí. Ahora, qué interesante, dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿a qué se refiere? Este era en el principio. ¿De qué principio me está hablando? ¿De qué principio me está hablando? Es decir, este ya existía en el principio. ¿En el principio de Jesús? No. Porque Dios no tiene principio ni fin. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen principio ni fin. Es un solo Dios, y lo digo de esa manera, pero a la vez es un Dios, nuestro Dios es un Dios eterno. Ahora, todo lo demás en el universo tiene un principio. Algunos son inmortales, tienen un principio y nunca van a morir, como el caso de Satanás. Pero también los hombres somos inmortales, ¿lo sabías? El ser humano es inmortal. Tú eres inmortal, yo soy inmortal. Usted, amigo, tú, hermano querido, tú eres inmortal. ¿Qué dice? ¿Es que no vamos a morir? Sí y no. Va a morir la carne. La carne va a volver al polvo de donde fue tomado, pero el alma y el espíritu es eterno. El alma no va a morir, pero un día van a resucitar
nuestros cuerpos muertos, dice que como lluvia que cae sobre el polvo, dice en Jeremías, así llegará el día de la resurrección de los muertos, y los muertos, y la Biblia nos dice que el mar entregará a los muertos y la tierra entregará a los muertos, dice, y cada muerto se juntará con su alma y con su espíritu para vida eterna o para muerte eterna. Pero de ser inmortales, somos inmortales también. Dice en la Biblia, que en otro momento lo vamos a mencionar específicamente para que se anote ese versículo, dice que el Señor, y lo dice en Eclesiastés, el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros somos eternos, es decir, puso la eternidad de Dios, somos inmortales. No es que, y no se trata de no morir nunca, en realidad no vamos a morir. La carne vuelve al polvo, pero un día va a levantarse, y Jesús enseñó claramente de la resurrección. Sin la doctrina de la resurrección no tiene sentido el Evangelio, y es la única enseñanza, la única doctrina que nos habla de resurrección, y sin Cristo es imposible la resurrección. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús le dice a las hermanas, dice, ¿no creen que Lázaro puede resucitar? Y ellas le dijeron, sí, nosotros creemos en la doctrina de la resurrección. Yo sé, dice, nosotros sabemos que Él va a resucitar, tenemos la convicción que Él va a resucitar en el día postrero, pero delante de ellas estaba el dador de la vida, el que estuvo en el principio creando todo con el Padre. Y acá dice en la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, por Él. Qué tremenda esa palabra. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que vemos, todo lo que existe. Si querés puedes salir ahora, y si no está como ahora está en nuestra ciudad, está nublado, está lloviendo, aún si ves un refugio, fue hecho por Él y para Él. Pero si en tu ciudad tal vez sea de día, si estás en Europa o si aquí en América es de noche, y tú sales afuera y mira el cielo estrellado y puedes ver la luna y su resplandor, por Él y para Él fue hecho todo esto. Este era en el principio con Dios. O sea, Jesús no comienza su vida acá cuando venía al mundo, no comienza su vida en este momento. Él no comienza a existir a partir de este momento. Él era en el principio con Dios. Él en este momento tomó nuestra humanidad para poder morir, para poder sangrar, porque nosotros tenemos sangre que necesitaba ser derramada, y Dios es espíritu y necesitaba venir a morir con cuerpo hecho de polvo, porque el cuerpo de Cristo fue hecho también del polvo de la tierra. Nada más que el cuerpo Él no quedó, sino su cuerpo santificado fue levantado al cielo mismo como un día. Como en estos días se habrá levantado la iglesia, cuerpo y todo, arriba, al cielo. Como fue levantado Enoc y como fue levantado Elías, con cuerpo y todo. Nada más que un cuerpo que en ese poder que tiene Dios lo transforma y lo glorifica. Y está glorificado de tal manera que Él pudo decirle a Tomás, aquel discípulo incrédulo como nosotros, creo que Tomás nos representa a todos nosotros, porque Tomás era incrédulo y nosotros somos incrédulos. Y Tomás dijo algo: si no veo, no creo, si no toco sus manos, si no meto mi mano en su costado. ¿Por qué decía eso? Porque ahí el soldado romano atravesó su costado con la lanza, le hizo un tremendo hueco por donde cayó lo último que quedaba de sangre y agua en su corazón, para que ni una gota de su sangre fuera retenida dentro de ese cuerpo. Y le dijo Tomás: si no hiciere todo eso, no creeré que el Señor resucitó. Y de pronto dice el Señor: buenas, y quedó Tomás
Y le dijo, tomá, aquí tenés mis manos. Mete tu mano en mi costado. Y le dijo, Señor mío, Tomás, le dice, no seas incrédulo, sé creyente. Yo quiero decirte, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es tiempo de terminar con las incredulidades, de creer en Cristo, de que Él es, del que Él era y que Él será por la eternidad. Y nuestra vida está sostenida por Él, inconmovida por Él. Y sé que el Satanás tiene poder para hacernos daño, que el brujo puede hacernos daño, que el hechicero puede hacernos daño, que el macumbero puede hacernos, hasta cierto punto, pero decimos en el nombre de Jesucristo, y ningún poder hay. No, yo podría decir en el nombre de Oscar, sal fuera, no. En mi nombre no hay ningún poder. Ahora, si yo digo en el nombre de Jesucristo, pero lo digo creyendo y habiendo sido perdonado mis pecados por Jesucristo, entonces mi palabra tiene poder en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre propio. Así que es tremendo, tremendo en estos primeros, y creo que estos primeros versículos tiene para hablarnos muchísimo, muchísimo. Y yo les invito a que mañana, si Dios no ha venido todavía, sigamos hablando de lo que estos versículos tienen para hablarnos de la preexistencia de Cristo. En el principio, en el Bereshit, y esto ya nos está dando la pauta donde buscaremos también, a ver si es cierto que en el principio, ¿qué dice en el principio? Para entender que Jesús estaba allí creando con el Padre, estaba siendo creado por Él y para Él todas las cosas. Cuando yo fui creado, aún en el vientre de mi madre, fui creado por Él y para Él. Cuando tú fuiste creado por Él y para Él. Así que es mejor que cada uno de nosotros volvamos a para quién fuimos creados y por quién fuimos creados. No te creó Buda, no te creó ningún Reiki, no sos casualidad de una explosión, no sos casualidad de una evolución, esa gran mentira ya cayó por tierra. Fuimos creados por Él y para Él. No te creó San Expedito, no te creó San Cayetano, no le des gloria a quien no la tiene, porque también esto dice, el Señor mismo dice, el que a mí no me reconoce, yo tampoco lo reconoceré a Él delante de mi Padre. Así que yo te invito a que realmente adores por quién y para quién fuiste creado, y todo lo que tienes fue hecho por Él y para Él. Así que yo quisiera que dejemos este estudio bíblico hasta aquí en esta noche. No sé si a todos me pasó lo mismo, a mí me pasó el tiempo rapidísimo, más rápido de lo que me imaginaba, y la verdad disfruté muchísimo de poder hacer este estudio bíblico. Silvia, gracias como siempre. Gracias por estar aquí, y esta pregunta te dejamos. ¿Lo reconoces? ¿Reconoces que Dios es el único y que fuiste creado para Él? Así que te dejamos con esta pregunta, y que Dios te bendiga, y nos encontramos mañana. Mi querido hermano, mi querido amigo, vamos a orar en esta noche, vamos a pedir que el Señor perdone nuestros pecados, que le reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Creador, que por Él y para Él fuimos creados, por lo tanto es tiempo de volver a Él. Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, reconociendo que fuimos hechos por ti y para ti. Y hasta aquí tal vez no te hemos reconocido, o te hemos tenido como un empleado pidiéndote esto y aquello, y no te hemos dado la gloria ni la honra a ti, Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta noche queremos pedirte perdón y recibirte en nuestros corazones
como Salvador y Salvador personal y único en nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, te pido sanidad para el que está enfermo, te pido provisión para el que está necesitado, que mires la vida de los huérfanos, de las mujeres que están solas, de los ancianos, Señor, que dependen solo de ti en este tiempo, que nos libres de esta supuesta pandemia, que abran las puertas para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos a ti, que creaste este mundo. Por ti fue creado, para tu gloria fue hecha. Señor, ábrenos las puertas una vez más y entraremos por esas puertas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, gracias por estar del otro lado. Si el Señor no ha venido a buscar su iglesia todavía, nos estaremos encontrando mañana, 20 y 30 horas, 8:30 horas, pasado meridiano aproximadamente. Y si Dios quiere, seguiremos conociendo al Jesús de la Biblia, conociendo a Jesús a través de la Biblia.